En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Ya perdonaréis que ayer no pude colgar ningún vídeo, y es que ya os disteis cuenta, los que acudisteis a celebrar la misa, que me estaba quedando sin voz. No sé si es una reacción alérgica o una especie de síntoma catarral continuado, pero es verdad que hay días que tengo una garganta de cristal. Hoy celebramos el Santísimo Nombre de Jesús y me gustaría empezar por ahí. Me gustaría muchísimo empezar la reflexión de este día, que igual nos puede ayudar a rezar y a admirarnos de la belleza de nuestra fe y de la grandeza de nuestra fe. Pues me gustaría empezar por aquí. Y si podemos, pues tocamos un poco lo de ayer, a ver qué os parece. En primer lugar, a mí me gustaría haceros caer en la cuenta de que con los nombres de Dios nos pasa algo que nos viene sucediendo desde el paraíso. Desde que Adán y Eva empezaron a esconderse de Dios porque le escucharon y tuvieron miedo de él. ¿Hay motivos meramente racionales y meramente emocionales para tener miedo de Dios? Sí. Racionalmente, el que te ha dado la vida también es el único que puede destruirte. Te la puede quitar. Pues bueno, eso sería razonable tener miedo, ¿verdad? Si nos moviéramos solo de tejas para abajo, a nivel racional. Él me ha dado la vida, sabrá por qué, pero él me la puede quitar. Desde el punto de vista emocional, también. Desde el punto de vista emocional, la persona arrastrada por lo que en cada momento siente, pues hay momentos en que se puede ver abrumado ante la perspectiva de no haberse dado nunca el ser, de lo difícil que se hace esta vida a veces. Entonces, si nos dejamos arrastrar por las emociones cuando todo está yendo mal, pues podemos tener miedo de todo y también del mismísimo Dios. ¿Por qué tienen Adán y Eva miedo de Dios? Pues porque han decidido prescindir de Él con el intento, y hay que estar engañado, ¿verdad? Con el intento de ser como Él. Y no pensemos que esto está muy lejos de nuestra experiencia, de la tuya y de la mía. Nos alejamos de Dios o nos descubrimos lejos de Él porque en el fondo, pues para lo que queremos casi es un estorbo. Y hay momentos en los cuales puedes tener miedo de Él, pues porque has metido tanto la pata que, bueno, pues es una experiencia muy imperfecta de la fe, pero es una experiencia intuitiva que han tenido todos los pueblos de la historia. Hasta que hemos llegado nosotros, los listos, que somos más tontos que pifio, y hemos prescindido de Dios directamente. O sea, ni nos planteamos que Él está ahí. Pero todas las civilizaciones han tenido, como mínimo, salvo la nuestra, han tenido siempre la intuición de que Dios estaba cabreado y de que era un poco por nuestra culpa. Total, que Adán y Eva se escondieron de Dios. Al oírle, en verdad se esconden. Tuvimos miedo y nos escondimos. Cuando Dios revela su nombre a Moisés, mucho tiempo después, en una situación en la cual pues han llegado a él los gritos de su pueblo esclavizado, el dolor de su pueblo, él se llama a sí mismo Yahvé. Yahvé. Yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que será. Y por tanto está expresando a Moisés y a quienes Moisés se dirija en nombre de Dios, que Dios es quien tiene verdadera consistencia. Nosotros somos criaturas, nos viene el ser dado. No podemos dar razón de nuestro ser. No sabemos hasta cuándo estaremos. Tantas cosas. Y Dios, en cambio, Él es verdaderamente pues esa potencia que nos activa, que nos capacita y que nos activa. Es esa potencia activa, por decirlo así, el todopotencioso, el todopoderoso. Y
este Dios, yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que será, qué expresión tan misteriosa, se expresa con un tetragrama, ¿verdad? Que nosotros en español lo ponemos como YHWH. Y hay muchos biblistas que aún a día de hoy no se atreven, por pudor, a escribir el nombre de Yahvé, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque muy rápido, aunque Dios había decidido ponerse un nombre, un modo en que se le pudiera reconocer y apelar, lo cierto es que muy rápidamente el pueblo de Israel, por miedo, de nuevo, por pudor, por temor, le pone otro nombre. Y empieza a llamarle Eloí. Empieza a llamarle Eloí en lugar de Yahvé, porque no son dignos de llamarle Yahvé. ¿Y por qué uno no sería digno de llamar a Dios por su nombre? Bueno, hay que entender que Dios llama a un camino, es decir, a una experiencia de vida compartida. Ese es el camino que Dios quiere realizar con su pueblo. Y en este camino nos separamos del camino, nos desviamos muchas veces. Y de nuevo Dios, aunque lo justifiquemos de muchas maneras, vuelve a ser un estorbo para nuestros deseos inmediatos y para nuestras ensoñaciones que nunca llegan. Y así tanto lo inmediato como lo que es utópico me están separando de Dios. En realidad dejo de utilizar este nombre porque no soy digno de usarlo, y es verdad que, claro, pues Dios es Dios, ¿no? pero no te ha dado su nombre, pues no, empiezan a llamarle Eloí. Y con el tiempo, incluso a llamarle solo por la raíz de este nombre, le empiezan a llamar Él. Ya veis que nos estamos separando de esa experiencia original que la puedes tener en medio de la esclavitud, la puedes tener pastoreando cabras, pero tener presente esto, que es precisamente en la propia pobreza, en la experiencia de finitud, de creaturalidad, donde Dios expresa quién es Él y donde Dios se mueve como pez en el agua, pues esto nos cuesta, ¿no? ¿Y qué pensáis que pasó con el tiempo? Pues que empezaron a llamarle también de otras maneras. Por ejemplo, ya nos empezamos a alejar, ya es que no se parece nada ni a Yahvé, ni a Elohim, ni a Él. La manera de dirigirse a Él empieza a ser Adonai. Y claro, en medio de este oscurecimiento de la conciencia de todo un pueblo que piensa corporativamente, es decir, como cuerpo, Dios decide hacer algo nuevo. No borrón ni cuenta nueva, porque sigue siendo Él, pero allí en medio de un segundo exilio Dios promete un Emmanuel. A través del profeta Isaías, Dios promete un Dios con nosotros, un Emmanuel. ¿Veis? Tiene la raíz, conserva la raíz o pertenece a la raíz Él. Un Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo lo hará? Bueno, ya lo sabéis, porque estamos celebrándolo. Lo hará encarnándose. Dios se va a encarnar. Y va a revelar a través de este Hijo encarnado la triple personalidad del Dios único. Este Dios Jesús, que va a ser como se llame el Hijo, como sabéis, este Jesús nos va a revelar a Dios Padre. Y es como Él nos enseña a dirigirnos a Él. Y nos enseña así el Padre Nuestro, ¿veis? Los nombres de Dios. Y cuando llega el momento más difícil, expresa, en medio de nuestro desvalimiento y del suyo elegido, expresa que nos conviene y que conviene que esto suceda. Porque si no se va, no podrá enviarnos, y nos dice el tercer nombre de Dios. No vendrá el Paráclitos, no vendrá el defensor, el abogado, no vendrá el Espíritu Santo. Al decirnos su nombre de una manera tan entrañable, a través del Dios hecho carne, que se fía de que José y María serán fieles a lo que está pidiendo el ángel y que le pondrán por nombre Jesús. Lo que está intentando hacer Dios es que se nos haga inescapable, inesquivable. No puedes fintarlo, que no puedas realmente equivocarte o evitar el dirigirte a Dios
como Jesús. Esto solo hace el misterio más grande. Y si lo pensáis, tampoco acaba de poner total remedio a nuestra naturaleza. Porque muy pronto, por más que llamemos Jesús a aquel que nació en Belén, empiezan a surgir herejías con muy buenos motivos y muchísimos más razonamientos, pero siempre suponen un oscurecimiento de la conciencia, un oscurecimiento de esa acción del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo, que quiere recordar a la Iglesia todo lo que se refiere a ¿quién? A Jesús. Esto es lo que dice Jesús en la última cena, cuando Él venga os recordará todo acerca de mí. Y así nos va revelando progresivamente más y más riquezas acerca de quién es Dios y especialmente del modo en que se nos da, que es Jesús. Muy pronto surgen herejías que no acaban de creer que Jesús fuera verdadero hombre. Entonces era un Dios disfrazado. Era Superman, que se pone gafas pero sigue siendo Superman. O no acaban de creer que sea Dios. Eso sí, un superhombre, pero no puede ser Dios. Y en cambio el propio nombre de Jesús está diciendo Dios salva, Josué, la salvación de Dios. Es tan poderoso que su nombre expresa la función sanadora y salvadora que va a realizar. Por fin va a congregar a su pueblo y lo va a transformar en algo luminoso, en algo capaz de rescatar al resto. Pero para que no nos asustemos, pese a este poder inenarrable, esta capacidad inaudita, se pone un nombre humano. Y es que sigue siendo el camino escogido, sigue siendo la senda predilecta, sigue siendo el Hijo, pero un Hijo encarnado y por tanto accesible, para los cristianos incluso bebible y comestible, alimento verdadero y vida verdadera, que eso es la sangre, ¿no? Dios nos quiere dar su vida eterna. Es lo máximo, pero se nos da de manera próxima, se hace el verdadero prójimo. Y nos indica seguramente que en eso que nosotros tendemos a despreciar, saliéndonos muchas veces de la senda, pues ahí es donde está la verdadera alegría, la verdadera realización humana. Ojalá que esta Navidad nos ayude pues a ser más agradecidos y a movernos a gusto en nuestras limitaciones, que me parece que es algo que el Papa Francisco nos está invitando continuamente a visitar, ¿no? A no tener miedo de las propias limitaciones, ni tampoco ser implacable con las del vecino, sino entender que en esas cosas tan concretas está por ahí escondida, en los entresijos de la vida, la salvación que Dios quiere para ti y para mí. No es un acertijo irresoluble, es un misterio, pero es un misterio palpable. Y así esta cercanía y esta grandeza inabarcable se comprenden en el nombre de Jesús. Sería solo un nombre si no fuera precisamente pues la manera más precisa de hablar de aquel que ha entrado en la historia y que se ha hecho historia y que nos enseña a ser kairos, tiempo escogido, tiempo perfecto, oportuno, que entremos no en una visión de un cristianismo despojado de imperfecciones, despojado de la carne o despojado de las promesas, porque en realidad somos tan imperfectos que Dios no va a poder, sino que descubramos que Dios todo lo puede. Bueno, esto es lo que hoy os invito a profundizar, ¿no? Que utilicemos más el nombre de Jesús, muchísimo más, porque Dios quiere entrar en un coloquio y por eso nos revela su nombre.
no voy a poder continuar porque noto que ya la garganta dice quieto, quieto, quieto. Y quizá pues mañana pueda colgar un vídeo con lo que os conté un poco y os invité a profundizar en misa, tanto el día 1 como ayer domingo. No sé si podré, en cualquier caso son cosas que vosotros ya sabéis. Esto es en la medida que os ayude. Si os digo una cosa, los nombres sirven para muchas cosas. A los nombres, a los animales, se les pone pues para mostrar su pertenencia, a quién pertenecen, ¿no? Se los ponen los dueños. A las personas nos los ponen los que nos quieren, ¿no? Muchas veces expresan la pertenencia a una familia, a un clan, a un pueblo, y por eso es tan bonito que nos pongan nombres que tienen que ver con nuestras raíces familiares y humanas, ¿no? Pero cuando ya nos movemos a nivel de amistad, de los grandes amores, a nivel vocacional, cuando nos movemos a nivel pues verdaderamente íntimo con Dios, el nombre se nos da para hablar, para conversar. El nombre se nos da para empezar a hacer aquí lo que ya se hará en el cielo. Entonces, deja que Dios te llame por tu nombre, que no te lo pone porque seas como un perrito simplemente de su propiedad, o no te lo pone simplemente para marcar una diferencia entre, mira, tú eres de mi clan y los demás no. Te lo pone porque cuando inicie en ti cada día una conversación y su palabra se pronuncie sobre ti, hará todas las cosas nuevas y entonces tu mirada estará fecundada y traspasada por su luz amorosa y tu vida creará hueco y conciencia de hueco en las personas que todavía andan buscando riquezas que no llenan. Y ese hueco Dios lo llenará. Lo llenará llamándoles por su nombre. Como esta Navidad quiere Dios llamarte por tu nombre y que le llames por el suyo. Pues nada, vámonos al registro civil a ponerle nombre a este bebé que nos ha nacido y que, bueno, hace nuevas todas las noticias porque las hace capaces de trascendencia y al mismo tiempo las deja viejas. Porque ¿qué noticias se puede superar? Se puede comparar con que Dios haya querido compartir todo lo humano. ¡Qué gozada! ¡Qué bueno es Dios! Que Él os colme de bendiciones en 2022. Y a ver qué le pedimos a los Reyes Magos, ¿eh? Cuidado, que toca. Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, para que no tengáis miedo de este Dios tan bueno, que muchas veces nos tiene que ver, ¿verdad?, tan desnudos y tan llenos de por Dios era miseria. Bueno, seamos mendigos que nos ha de llenar las manos de riquezas. Buenas noches.